Quiero aprovechar en este video de contarte una etapa crucial de mi vida que me llevó a cometer errores financieros que pudieron costarme mucho, porque fueron en varios años, se fueron acumulando y cuando quise darme cuenta de la montaña rusa en la que me encontraba, casi se me derrumba el mundo. Pero hubieron opciones, hubieron salidas, hubo planeamiento, hubo un orden financiero que me llevó a salir de ellos. Pero te quiero comentar que mi descalabro financiero empezó apenas salí de la universidad. Y esto sucedió a los 21 o 22 años. Y la razón fue muy sencilla. Y es aquí donde se origina el problema. Porque yo no estaba preparado para empezar a manejar y tener más dinero del que yo estaba acostumbrado. Y el tema empieza así. Entro a trabajar, mi primer trabajo era un banco aquí en Perú, donde yo vivo. Y luego del primer mes de trabajo, y voy a hablarlo en dólares para que todo el mundo pueda relacionarlo, después de yo estar acostumbrado quizás a manejarme en mi etapa universitaria con 70, 80 o 100 dólares al mes, yo empecé a recibir un salario, un ingreso que podía ser alrededor de 800 dólares mensuales. Cuando apenas recibo el dinero, lo primero que yo pensé y dije, esto es para mí, sabía que era el fruto de mi trabajo. Sin embargo, nunca en mi vida, hasta ese momento, yo había tenido 800 dólares de un momento a otro. Y eran 100% míos para disfrutarlo o yo destinar al uso que yo quisiera. ¿Ok? Así que apenas recibo el ingreso, y hasta ahora recuerdo porque no es que me lo hice abonar en mi cuenta del banco. Apenas me lo abonaron, lo retiré, lo llevé a mi casa, a un cajón en mi cuarto que tenía con llave y hice que el cajero me lo diera en billetes de 20 dólares. Entonces lo guardé y cada que yo iba a revisar una o dos veces al día el cajón, yo miraba y decía millonario. Yo me sentía millonario con esa cantidad de dinero porque nunca antes la había tenido. Lo que empezó a pasar ese siguiente mes, recuerda que yo me manejaba con 70, 80 dólares al mes, ahora tenía 800 dólares mensuales. Lo primero que empezó a pasar es que empecé a mejorar mi estilo de vida. ¿Me lo merecía o no me lo merecía? Por supuesto que sí, era mi primer trabajo, era el fruto de mi esfuerzo, ya era graduado universitario y claro que me lo merecía. Así que empecé a comprarme ropa nueva, tenía que vestirme mejor para trabajar, empecé a salir a mejores restaurantes, empecé a hacer cosas que me gustaban y que por un tema de liquidez o de presupuesto yo no podía acceder a ellas, pero ahora trabajaba. Pero lo que empezó a pasar fue algo muy curioso y pasó ese mes. Fue que cuando llegué al día 22 o 23 del mes, yo veía como todos los días se iba agotando de mi cajón estos 20 dólares en 20 dólares. El día 22 o 23 del siguiente mes me di cuenta que estaba aguja, prácticamente quebrado en ese mes. Es decir, no me alcanzaban los 800 dólares para vivir ese mes. Había gastado en muchas cosas que por supuesto me las merecía y que nunca había podido acceder, pero me había quedado sin plata. Así es que en ese momento empecé a recordar, fue un golpe duro para mí, y lo que pasó fue que me acordaba de los refranes de mi abuela, que hay que ahorrar pan para mayo, el ahorro es progreso, y me puse el firme propósito de que el siguiente mes iba a empezar a ahorrar, iba a empezar a presupuestar. Así que llegó el segundo mes, hacía las ajustadamente llegué a ese segundo cheque, y por supuesto ya había asimilado lo que era gastarlo indiscriminadamente. Me empecé a cuidar, empecé a tratar de ahorrar, separé una cuenta donde yo todavía soy soltero, sin ninguna responsabilidad, vivía en casa de mis padres, empecé a tratar de ahorrar. ¿Y por qué digo tratar de ahorrar? Porque no pasaron ni 3 o 4 meses de que estaba trabajando y recibo una llamada, pero que para mí fue una llamada que cambió mi destino financiero. Y fue una llamada de un ejecutivo de un banco de la competencia que me decía, señor Cristian, mire, hemos visto y hemos evaluado su excelente récord crediticio y por múltiples razones, A, B, C, usted se ha hecho acreedor a una tarjeta de crédito con una línea que era como 4 o 5 veces el ingreso que yo recibía. Y en ese momento, lo primero que pensé es, ¿me la merezco o no me la merezco? Y yo dije, sí, estoy trabajando, estoy generando ingresos, por supuesto que me la merezco. Y en 3 segundos tomé la decisión de acceder a esa tarjeta. Vinieron, me la dejaron, el sobre. Entonces, a partir de ahora, mi vida se simplificó porque ya no tenía que llevar el efectivo. Automáticamente lo empecé a pagar todo con tarjeta. ¿Y qué creen que empezó a pasar? ¿Mis ingresos se redujeron o mis gastos, se redujeron o aumentaron? Por supuesto que aumentaron. Y de manera indiscriminada porque empecé a perder el control de mis gastos. Y lo que sucedió fue que si antes quería ahorrar un 10
5, un 15% de mi ingreso, pues ahora no podía ahorrar nada porque tenía que pagar la tarjeta de crédito. Y así fue que empezó mi historia con las deudas. Poco a poco vivía de la tarjeta, ya no me iba en servicio público, tenía que irme siempre en taxi, salía a los mejores lugares y empecé a endeudarme. Sin control, sin ningún tipo de orden, simplemente a endeudarme. Y con una deuda cara. Lo otro que pasó fue que como ya estaba trabajando, en el mismo banco donde yo trabajaba podía acceder a ciertos beneficios. Y esto pasó como al séptimo, octavo, casi al año de trabajo. Y uno de los beneficios que más me gustó fue tener un auto. ¿Por qué? Porque me lo merecía. Ya estaba trabajando, tantos años de esfuerzo y así una tasa de interés muy baja en teoría y al año de trabajo ya tenía el auto, tenía la tarjeta de crédito, tenía deudas de consumo y tenía viajes. ¿Por qué? Porque me merecía viajar. ¿Listo? Lo cierto fue que poco a poco empezó a crecer tanto mi endeudamiento que llegó un momento en el cual no me alcanzaba para cubrir mis necesidades básicas, aún viviendo en casa de mis padres, porque tenía que pagar todas las deudas que iba acumulando. Lo cierto fue que en ese momento empecé a pensar, si yo ganara el mismo sueldo que gana mi jefe, que podía ganar el doble lo que ganara yo, mis problemas de dinero se acabarían. Me alcanzaría para todo. ¿Cierto o falso? Falso. Mientras más ganas, más gastas. Simplemente para resumir de la historia, luego de un tiempo ascendí, empecé a ganar más, mis gastos empezaron a incrementar porque quería tener lo último en tecnología, el último auto, el último viaje, las últimas salidas, los últimos restaurantes y cada vez mi deuda empezó a crecer. Lo que yo dije es, tengo que estudiar para seguir superándome. A los 5 años, 4 años me fui a hacer una maestría al extranjero y cuando regresé a Perú, hasta ahora recuerdo, ya regresé luego de 8 o 10 años de trabajo, con familia, con mi primer hijo y con unos $80,000 de ese tiempo, pero $80,000 en deuda. Y en ese momento fue cuando yo decido cambiar mi historia y la relación que yo empecé a crear con el dinero, porque estaba en un espiral absolutamente descendente, iba hacia abajo. Ganaba más, tenía mejores puestos, tenía mayores responsabilidades, pero mi vida financiera era un desastre. Y a partir de ese momento, luego de 10 o 12 años de salir de la universidad, fue que yo decido tomar control de mi propio futuro financiero. Y cambié muchos patrones, muchos parámetros. Si tú quieres saber cómo lo hice, no olvides seguirme en mis redes, seguirme en estos videos que vamos a estar hablando de estos temas. Éxitos, saludos y sígueme por tu felicidad financiera. Hasta la próxima.